vamos a tocarle la puerta, vamos a entrar seguramente, pero una vez que estás adentro vas a tener que sentarte en el mueble y decirle vamos a esperar a que venga tu abogado. Mientras tanto tiran la droga por la casa del vecino. ¿Frente a qué estamos, doctor? O sea, estamos al paraíso del crimen organizado. El gobierno le está dando la espalda a la seguridad. En el Perú hay organizaciones criminales que se dedican a traficar terrenos. Y el Congreso las ha blindado con esto. Definitivamente, porque van a salir de la lista, ya no es organización criminal. La misma presidenta de la República que no ha observado esta ley, doctor. Entonces yo salí con la esperanza de que iba a observar la norma. Toda organización criminal, para poder mantenerse y fortalecerse en el tiempo, necesitan de dos instrumentos: la corrupción y el lavado de activos. ¿Qué nos queda, doctor? ¿Esperar a que llegue Batman? ¿Qué cosa? Yo creo que sí, Superman. En el episodio de hoy queremos hablar sobre el crimen organizado y por qué este país está camino a ser un paraíso para las redes criminales. Cortesía tal vez de las modificaciones que hace este Congreso y este gobierno que no las observa. En el episodio de hoy nos acompaña el fiscal Jorge Chávez Cotrina, jefe de hace más de 14 años de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Pero antes de ver la entrevista, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Latino Noticias. Hoy es un día especial aquí en el programa Agente Encubierto porque nos visita el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina. Doctor, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, para los que cubrimos temas judiciales, policiales, para lo que hemos estado, por ejemplo, en estos allanamientos operativos, pues que vemos también casos vinculados sobre todo al crimen organizado, sabemos quién es Chávez Cotrina, ¿no? Desde hace más de 14 años, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Pero ¿quién es, para el que no conoce, el fiscal Chávez Cotrina? Bueno, Jorge Chávez es un fiscal de carrera. Empecé en el Ministerio Público en el año 95 como fiscal adjunto del pool de fiscales. El año 96 fui fiscal adjunto especializado en tráfico de drogas. El año 2002... En Lima, siempre. En Lima, siempre. El año 2002 postulo a la plaza de fiscal antidrogas ya como titular. Y ahí me nombra el Consejo Nacional de Magistratura. En mayo, en octubre del 2002, la doctora Nelly Calderón me convoca para ser uno de los 7 fiscales que investigaba a Montesinos y Fujimori. Ya había caído el régimen, claro. Ya había caído el régimen el año 2000. Ajá. Yo me hice cargo de las investigaciones vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos y el tráfico de armas a las FARC hasta el 2007. En 2007 se crean las Fiscalías de Crimen Organizado. Yo fui uno de los fundadores de los fiscales provinciales. Y en 2010 ya la doctora Echaíz me promueve a fiscal superior y también me encarga la coordinación de las Fiscalías de Crimen Organizado. O sea, y desde esa época yo estoy como coordinador nacional. Ahora, antes de entrar a su chamba como fiscal de Crimen Organizado, mencionó que usted tuvo a cargo de uno de los procesos contra Montesinos y Fujimori, mencionó el tráfico de armas a las FARC. Así es. ¿Cómo fue ese caso, doctor? Bueno, después yo me hice cargo el año en octubre de 2002 y empezamos a indagar porque sale todo un escándalo internacional que el Perú había traficado con armas al movimiento guerrillero conocido como las FARC en Colombia. El Estado peruano, a través de las fiscalías que se crearon en esa época, abrió la investigación correspondiente y comenzamos a investigar cómo fue esta venta, ¿no es cierto?, ilícita de las 10.000 fusiles que Montesinos, en una triangulación con las FARC y un narcotraficante brasileño, llegan las armas al territorio colombiano. En un primer momento pensaban llevar las armas en un solo vuelo, pero los pilotos que eran rusos no conocían las coordenadas, así que fracasa. Para que el público que no conoce el caso y se pregunta tal vez desde su casa, ¿cuál fue el interés de Montesinos, pues, de venderle armas a la FARC? Bueno, la verdad, el interés era económico, sencillamente. El lucro. Lógico. Lo que pasa es que las FARC no tenían el dinero. Y entonces las FARC tenían laboratorios de cloruro de cocaína también, porque también dedicaban al narcotráfico. Y las FARC venden la droga a un narcotraficante brasileño. El brasileño es el que financia la compra de las armas con Montesinos y Montesinos se lo da al gobierno o a las guerrillas colombianas. Y obviamente el gobierno americano interviene porque la droga que agarraba este narcotraficante brasileño tenía como destino Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es que se destapa ese caso? Se destapa porque se descubre, justamente el gobierno colombiano descubre un tráfico de armas a las guerrillas colombianas y estaban inmiscuidos 2 mayores
los Aybar Cancho, me acuerdo de hermanos Aybar Cancho, y obviamente aquí hacen una conferencia de prensa tratando de establecer que los únicos responsables eran estos mayores y que el gobierno peruano no tenía nada que ver, ¿no? Es decir, le echaron la culpa a estos dos oficiales. Pero de las investigaciones se llegó a determinar que atrás de ellos estaba Vladimiro Montesinos Torres, se llegó a copiar evidencias de calidad de su participación y fue la primera condena que recibe Montesinos respecto a todos los juicios que tenía, justamente fue el tráfico de armas al FARC por 20 años. Claro, porque usted ya tenía mapeado toda la ruta del tráfico y del dinero también. Sí, contamos además con un personaje que era un excombatiente de las FARC, que estaba asilado en Estados Unidos. Viajamos justamente a Estados Unidos juntamente con la juez de esa época, la doctora Jimena Cayo, creo que era Jimena Cayo, si no me equivoco, y lo entrevistamos en Estados Unidos en la oficina de día y él nos contó pues la historia de cómo fue el tráfico de armas a las FARC, ¿no? ¿Y en calidad de qué? ¿Testigo, colaborador? Estaba en testigo protegido. Fundamental su testimonio para el caso. Sí, porque él era el que había cuadrado la caída de las armas, porque en un primer vuelo intentan traer las armas, pero el avión que estaba piloteado por pilotos rusos no aterriza porque se pierden en la selva con las coordenadas y entonces se establecen otra estrategia, sacar las armas de los países donde la compraban y hacerlas llegar a las FARC a través de paracaídas. Fueron 4 vuelos. Y desde el avión las bajaban en paracaídas, 2.500 armas por cada Tremendo. vuelo. Que fue desde enero hasta mayo del año 2000 más o menos. En los últimos años del gobierno de Fujimori. Ahora, me imagino, pues, doctor, que otra cosa hubiera sido si es que no hubiera caído el régimen en esa investigación. No, definitivamente. El gobierno nunca se hubiera descubierto. Para empezar, nunca se hubiera descubierto. Pero igual, investigar a este nivel, o sea, un tráfico de armas, donde no solamente estaba pues metido Montesinos, sino también había intereses de la guerrilla, el narcotráfico, implicó dificultades, ¿como cuáles, doctor? En el primer momento era el tratar de recibir las declaraciones de todos los involucrados, porque había en Colombia una gran cantidad de guerrilleros de la FARC que habían sido detenidos, había uno que estaba en Estados Unidos y obviamente tomar las declaraciones en Perú también. Entonces yo recuerdo que en esa época, en mi calidad de fiscal provincial, pues yo viajaba cada 15 días a Bogotá a hacer las declaraciones conjuntamente con los fiscales de antiterrorismo de Colombia, donde nos brindaron grandes apoyos. Incluso los fiscales antiterroristas de Colombia vinieron al Perú porque ellos también a su vez estaban investigando el mismo tema en su país. Y entonces había un intercambio de información que fue fundamental para descubrir todo el engranaje de ese negocio ilícito. O sea, sin esa cooperación, claro. No, definitivamente. No se hubiera podido. No se hubiera podido hacer. Por eso es uno de los casos, doctor, que usted más asesora. Varios casos tengo, ¿no? El tráfico de armas a las FARC, por ejemplo. Otros casos que lo llevo muy presente es el caso del espía Ariza. No sé si recordarán ustedes. Claro. Ese caso pues también. Ese mucho después. Eso ha sido en el año 2009, si no me recuerdo, claro. 2008, ya cuando estábamos como fiscales de crimen organizado. Uno de los primeros casos de usted como, exacto, como fiscal provincial. Eso también es un caso que a mí me marcó mucho por la trascendencia y también por la operatividad que tuvimos. Y tuvimos un trabajo coordinado con la Fuerza Aérea para poder detener a este espía, ¿no? Y al final le dieron 35 años de pena privativa de la libertad. Claro, pues era evidente, pero para que el público recuerde, pues era un señor que, claro, estaba en actividad y le brindaba información a Chile. Sí, él había sido agregado militar en Santiago y ahí lo captan, digamos, los funcionarios del gobierno chileno, que por cierto lo negaron todo, pero él independientemente le estaba dando información. ¿Qué tipo de información? Toda la información de la Fuerza Aérea. O sea, era un libro abierto, señor. Exactamente, donde estaban, por ejemplo, los radares, donde estaban nuestros aviones, los aviones que si estaban bien, estaban mal logrados, toda la información le brindó. Un traidor total. Definitivamente, ¿no? ¿Cómo llegan al caso, doctor? ¿Cómo es que revienta? Bueno, el caso llega porque el comandante general de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, se contacta con nuestra fiscal de la Nación, la doctora Ese Chaiz, y le da el caso que habían descubierto a un espía. Me imagino que por su trabajo de inteligencia. Efectivamente, ellos ya habían hecho todo el trabajo de inteligencia y de contrainteligencia. Tenían prácticamente todo el caso, las evidencias. Centrado, como exactamente, se dice. Pero ellos venían porque querían que nosotros intervengamos, porque teníamos que hacer allanamientos, capturas, declaraciones, y ellos no estaban preparados para hacer este tipo de operativos. Entonces la doctora Gladys Chaiz me convoca y me da el caso
Y me acuerdo que me dijo, lo quiero para ayer, no lo quiero para mañana. O sea, la solución es por toque, ¿no? Y efectivamente... Escándalo, pues, nacional. Nos fuimos y pedimos ya con toda la información, nos reunimos con... ¿A dónde fueron? Nos vinieron a mi oficina los jefes de la Fuerza Aérea para primero darme toda la información del caso, todas las evidencias. Con esas evidencias nosotros solicitamos al juez de turno los allanamientos, que era en Puente Piedra, en Ingeniería y en Surco. Y efectivamente lo hicieron para ayer. Sí, fue definitiva. En una semana tuvimos que capturarlo. La anécdota está que cuando pedimos los allanamientos de los domicilios, me fui al juez de turno de Lima y el juez de turno de Lima me dice, yo te voy a dar los allanamientos solamente de Surco, porque yo no tengo competencia en Puente Piedra y no tengo competencia en Lima, en Ingeniería. ¿Y qué hicieron? Entonces le digo, pero es un tema de unidad de investigación y además la información que yo le estoy dando a usted es una información tan reservada porque tiene que ver con seguridad nacional que no la puedo estar repartiendo en todo juzgado. Definitivamente la jueza negó y me dijo, no se puede. ¿Y qué hicieron? Recuerdo que era a las 6 de la mañana cuando nos dio la resolución para allanar su casa en Surco. Esa hora nos tuvimos que ir a Lima Norte, al juzgado de Lima Norte y presentar la medida en ese momento. Ahora, ahí es importante, por lo que lo interrumpa, doctor, porque cuando se hacen operativos en varios puntos, claro, se tiene que hacer de tal manera que sean al mismo tiempo. Efectivamente. Porque si no, se le avisan, por si acaso han entrado a tu casa en Surco, claro, vuela. Entonces yo tenía O sea, es clave que entren sí, a la misma hora. Yo tenía la orden de allanamiento en su casa en Surco, pero no tenía la orden y la detención de él, porque él estaba en la base acá del comando de la Fuerza Aérea, que está en 28 de julio. Pero no tenía los allanamientos el lugar donde él había alquilado, independiente de su casa, un lugar donde desde ahí transmitía a todos los chilenos, y otra casa en Puente Piedra. Sí, entonces yo tenía la orden a las 6 de la mañana de un domicilio, pero no tenía los otros dos. Entonces en ese momento tuve que coordinar con la Fuerza Aérea para que lo mantengan a él todavía, digamos, como llaman la policía en QAP, o sea, vigilado, para yo irme recién a Lima Norte. O sea, le encargaron un montón de cosas para mantenerlo ocupado. Exactamente. Pero ellos ya sabían, porque estamos en coordinación. Y me fui a Lima Norte, presenté la medida. Obviamente los jueces un poco, digamos, burocráticos todavía, tuve que reunirme con el presidente de la Corte y decirle la magnitud de la investigación, y él dispuso que el juez pues se tome, digamos, todas las acciones para que me lo haga en 2 horas. Al final la medida me lo sacó a la 1 de la tarde, recuerdo. Yo estaba ahí en la puerta del juzgado desde las 7 de la mañana y a la 1 nos dan la orden, y en ese momento ya los equipos de la policía con los equipos fiscales ya estaban esperando la orden, uno en Puente Piedra, otro en Ingeniería, otro estaba en Surco y otros estaban cerca a la comandancia de la Fuerza Aérea esperando la orden para entrar y detenerlo, ¿no? Entonces a la 1 de la tarde tengo yo la orden del juez, entonces llamo a mis fiscales adjuntos y le digo, entremos. Operemos, ¿no? Y operamos y lo detuvimos allá. Pero claro, lo detuvieron en la base, la Fuerza Aérea, sí. Pero los domicilios que encontraron, por ejemplo. No, por ejemplo, nuestro domicilio de Surco era su casa donde estaba su esposa, no hubo evidencias de calidad. En la de Puente Piedra, una casa que tenía también alquilada. Donde tuvimos toda la información fue en un pequeño departamento que tenía a 2 cuadras de la uni, y ahí tenía pues las computadoras, tenía un montón de información vinculados a lo que estaba haciendo sus actos ilegales. O sea, ahí ingresaron y tuvieron para usted todo ese departamento para recabar la información. Efectivamente, entramos, allanamos conjuntamente con los fiscales, con la Policía Nacional que me apoyó. Y creo que terminamos como a las 11, 12 de la noche, recortó la información y ya lo llevamos detenido. Y me imagino que la información que recabaron fue suficiente para ya hacer el caso sólido, ¿no? Sí, la detención preliminar era por 15 días, porque la Constitución dice pues que por delitos de terrorismo, traición a la patria y narcotráfico era por 15 días. Así que teníamos los 15 días. En 15 días, obviamente, organizamos el acopio, formalizamos la investigación. En ese tiempo no había la formalización, sino la denuncia penal, con el viejo modelo todavía. Formalizamos la denuncia y también ya abrimos investigación, no solamente por traición a la patria, sino por delitos de seguridad de Estado, sino también por lavado de activos. Y se abrió la instrucción, la doctora Saki Kurai, que era la juez de turno, me acuerdo, abrió la investigación. Y luego la Fuerza Armada, el fuero militar, nos hace una cuestión de competencia y se lleva el caso al fuero militar, ¿no? Al fuero interno, y ahí es donde lo condenan a 35 años. Ah, mire, y claro,
Después se volvió un escándalo nacional. Sí, sí, definitivamente. Ahora, doctor, con esta modificatoria de la ley del crimen organizado, ¿ese allanamiento que me cuenta hubiera sido posible? No, definitivamente con esta nueva norma pues era imposible, ¿no? Tendríamos que haberlo citado y si el abogado no viene, tendríamos que esperar sentados en la puerta hasta que el abogado venga. Eso es lo absurdo de esta ley. Eso es lo absurdo de esta norma, ¿no? Lo que ocurre es que los que están a favor de la norma, y uno se escucha y dice, no, lo que pasa es que el doctor Chávez está exagerando. Sí, No es que no se pretenda, no se prohíbe el allanamiento. El allanamiento se puede hacer. Bueno, lo que no se puede hacer es el registro. Entonces la pregunta es, ¿para qué hago el allanamiento si no voy a registrar? No tiene sentido. Para que el público entienda, doctor, lo absurdo de esta modificatoria a la ley contra el crimen organizado y que usted ha sido uno de los más críticos, es porque usted ya no puede hacer ese allanamiento sorpresa, que es en parte la naturaleza del allanamiento. Es que la razón de ser la naturaleza de este acto procesal, allanamiento, es el factor sorpresa. Y en temas de investigaciones contra organizaciones criminales, estos operativos son, digamos, en un día y una hora en forma continua y de varios puntos. Normalmente, los fiscales de crimen organizado, cuando valga la redundancia, cuando organizan el operativo conjuntamente con la Policía Nacional, tienen 20 o 30 objetivos. Claro. Entonces tenemos 30 grupos de fiscales y policías para ingresar a la misma hora a fin de que todos sean detenidos en el mismo momento y evitar que se pasen la voz. Exacto. Ese es el factor sorpresa. Pero ahora con esta modificatoria... Con esta norma no, porque vamos a tocarle la puerta, vamos a entrar seguramente, porque el allanamiento está permitido, pero una vez que estás adentro, vas a tener que sentarte en el mueble y decirle, vamos a esperar a que venga tu abogado, y mi abogado vendrá pues a las 10 de la mañana, puede venir al día siguiente, puede que el abogado diga, sabes que tengo audiencia, suspendan la diligencia para pasado mañana, y entonces el tema se va a complicar. Mientras tanto tiran la droga a la casa del vecino. Todas las evidencias. ¿No? Y la norma dice pues que si no tiene abogado, tiene que tener abogado de oficio, si el abogado de la defensa pública. ¿De dónde sacas 30 abogados de defensa pública? Sí, hoy día acaban de comunicar que creo que mañana y pasado se van a la huelga. No me digas. Entonces imagínate tú. Ahora, entonces, ¿qué está, frente a qué estamos, doctor? O sea, ¿estamos al paraíso del crimen organizado? Yo creo que lamentablemente el gobierno le está dando la espalda a la seguridad. Ahora, usted menciona al gobierno porque el gobierno no ha observado esto. Efectivamente. ¿Pudieron hacerlo? Y cuando yo hablo de gobierno me refiero a lo que es el legislativo y el ejecutivo. Okay. Porque si nosotros si hacemos nosotros un análisis de todas las normas, hay normas que ha dictado el ejecutivo en decretos legislativos donde debilitan la participación del Ministerio Público y por su lado el legislativo también saca otro tipo de normas para debilitar la lucha contra la criminalidad. Parece que están en competencia quién favorece más a la inseguridad ciudadana. O al crimen organizado. O al crimen organizado. Como es lo que es esta ley. Definitivamente, ¿no? Porque aquí esta modificación tiene que ver más que todo... los allanamientos un poco que se pueden manejar, porque hay un tema muy importante que no se han dado cuenta. A ver. Y que nosotros le hemos tenido ahí un poco que en la reserva hemos conversado con los fiscales. Han modificado una norma, la que modifican los allanamientos es una norma que regulaba los allanamientos bajo el régimen del Código de Procedimientos Penales de 1940. El anterior código. El anterior código. Y que ella está en desuso además. Y además existe una casación de la Corte Suprema que establece que esa norma es para los casos pendientes o en liquidación. Para que la comunidad entienda, doctor, hasta el 2004 existía un código procesal penal. Exacto. Que eran las reglas del juego entre la fiscalía para perseguir el delito. Exacto. En adelante se estableció un nuevo código procesal penal que está vigente en la actualidad, que el Ministerio Público Exacto. lo utiliza para investigar y perseguir el delito. Ok, esta modificatoria iba al anterior. Exacto. El código antiguo. O sea, parece que no se han dado cuenta porque el Código Procesal Penal establece las reglas del allanamiento. Y lo que no han modificado es el artículo del Código Procesal Penal. El antiguo, claro. El actual Código Procesal Penal no lo han modificado. En consecuencia, nosotros hemos tenido una reunión con los fiscales provinciales y hemos llegado a la conclusión de que nosotros vamos a seguir haciendo nuestros allanamientos conforme lo venimos haciendo, porque nos vamos a regir sobre las normas del Código Procesal Penal que está vigente y que no ha sido modificado. O sea, lo que me está diciendo, doctor, que un iletrado en derecho ha hecho esta modificación. Efectivamente. En el Congreso. O sea, han modificado una norma derogada. ¿Y eso cualquier estudiante de derecho lo podría haber hecho? Exactamente. Pero es bueno para la ciudadanía. Es bueno para la ciudadanía, entonces, definitivamente, ¿no? Ustedes se van a regir
para explicarlo en sencillo a la comunidad aquí de Agente Encubierto, es que el Congreso hizo la modificatoria de las antiguas reglas que tenía el Código Procesal. Pero se olvidó, se les escapó, qué sé yo, modificar la que está vigente, la que ustedes utilizan. Exacto. Por eso ustedes van a seguir utilizando las mismas reglas. Definitivamente nuestros allanamientos van a ser dentro del marco de las reglas y procedimientos del Código Procesal Penal. Y esa norma no ha sido modificada. Ahora, poniéndome en el otro lado, un abogado advertido va a querer presentarle a ustedes cualquier tipo definitivamente, de recursos, ¿no? Amparándose en esa modificación. Y eso es su derecho, además, ¿no? Claro. Eso es su derecho. Pero ya... Imagino que usted como abogado también lo haría. Claro, definitivamente. Pero eso ya será un debate que se va a dar en el órgano jurisdiccional. En apelación, supongo. Sí, en apelación, seguramente. Ahora, en ese escenario, ¿no? Que en realidad el Congreso salga con la suya, ¿qué tipo de investigaciones pierden, se perjudican? El tema de los allanamientos, como le digo, no nos preocupa mucho porque como nosotros nos regimos bajo el Código Procesal, no hay ningún problema. Con el nuevo, claro. Lo que nos preocupa es la modificación del tipo penal del artículo 317 del Código Penal que establece el tipo penal, valga la redundancia, de organización criminal. Por favor, para los no entendidos, doctor. El artículo 317 establece cuando una persona comete delitos de organización criminal. ¿Ok? Y establece que el que comete, el que integra, el que organiza, el que constituye una organización de 3 o más personas, el que establezca permanencia, el que tenga división de funciones y que cometa delitos graves, dice la norma, será sancionado con tal pena. ¿Ok? En otras características más. ¿Cuál es la modificación? Lo que han hecho los legisladores es ponerle un estándar mayor a la figura de organización criminal y en cierto punto tienen razón, porque lamentablemente muchos fiscales, en complacencia de algunos jueces, bastaban que hayan 3 para que sea organización criminal. Y entonces la figura de la organización criminal como delito se ha ido desnaturalizando. Bueno, sí es verdad. Creo que por un momento uno pensaba que vivimos en el país donde más habitan las organizaciones criminales. Exactamente, ¿no? Porque basta que sean 3 organización criminal. Claro. Y eso obviamente no puede ser porque la Convención de Palermo, que es la Convención contra la Criminalidad Transnacional, que Perú está suscrito. Efectivamente, nuestra Corte Suprema, la Corte Nacional Especializada han establecido elementos constitutivos de una organización criminal. Ajá. Y establecen que son 5 elementos constitutivos. El elemento personal, 3 o más, el elemento funcional, división de roles, el elemento temporal, es decir, tiene que haber cierta permanencia, el elemento teleológico, es decir, el plan criminal, y el elemento estructural, que tiene que ser una estructura compleja. O sea, no cualquier organización criminal, cualquier agrupación de personas es organización criminal. Para que tú estés frente a una organización criminal se tienen que dar los 5 elementos. Claro. Si falta uno, ya no es organización criminal. Y claro, bastaba con que presenten un organigrama, no una a la cabeza, 2 al costado, uno por acá, ya tenías tu organigrama y era organización criminal. Y eso realmente ha desnaturalizado al tipo penal. Claro. Y obviamente el legislador quiere poner en mayores estándares. A mí me parece perfecto. Y, por ejemplo, la modificación que dice que ahora tiene que tener una estructura compleja desarrollada, a mí me parece muy bien porque toda organización criminal tiene que tener una estructura compleja. ¿Por qué? Porque justamente la diferencia entre una banda y una organización criminal es su estructura. Exacto. Las bandas tienen una estructura simple y las organizaciones criminales tienen que tener una estructura compleja. Una banda, por ejemplo, digamos, unos raqueteros. Yo siempre hago este ejemplo a mis alumnos en la universidad. Una banda es como la tienda de tu barrio. Y una organización criminal es como una empresa como Claro, la Bacus Johnson, que tiene una organización mucho más compleja. Esa es la diferencia entre una banda y una organización criminal, claro, como para que entiendan la complejidad de la estructura. Porque en una banda es muy importante la relación interpersonal de los miembros. Normalmente todos se conocen, son del mismo barrio, se han conocido en el penal, o son amigos, o son compadres, son familiares. La relación familiar es muy importante, ¿no? Y de amistad. En una organización criminal los seres humanos no importan. Por ejemplo, un microcomercializador que vende la droga en la puerta de su casa, su tío, vecino. Claro, eso es una banda. Es una banda. Claro. Otra cosa, hablamos pues de una organización transnacional. El cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, Sinaloa, ¿no es cierto? Eso, claro, por ejemplo, Tijuana. O el de los Balcanes, ¿no? Exactamente, son organizaciones criminales. Claro. Entonces, a ese nivel tiene que uno entender. O sea,
el fiscal tiene que construir dogmáticamente bien su tipo penal de organización criminal. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa de la modificación? Ahí voy. En el tema de que modifican que tiene que haber una estructura compleja, me parece muy bien porque toda organización criminal tiene que tener una compleja. En la modificación que ponen que la organización criminal tiene que tener operatividad, ¿no es cierto? También me parece bien porque toda organización criminal tiene carácter operativo, si no, no tendría organización criminal. El truco, digamos, ¿no es cierto?, ¿dónde está? Más abajo, cuando dicen, para cometer delitos. Toda organización criminal se organiza para cometer delitos, si no, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Evidente. Entonces, para cometer delitos, ¿qué decía antes en la norma? Para cometer delitos graves, no, delitos nomás decía, ni siquiera graves. Para cometer delitos graves está en la Convención de Viena. Para la Convención de Palermo, un delito grave es aquel en cuyo extremo de la pena es no menor a 4 años. Por ejemplo, estafa, de 3 a 6. No es delito grave porque el extremo mínimo es 3. Narcotráfico, mínimo 8, máximo 15, delito grave. ¿Okay? Entonces, estafa no entraría, por ejemplo, en una acción criminal, porque el término de la pena, según Palermo. ¿Cuál es la modificación? Ahora dice, para cometer delitos cuya pena sea mayor en el extremo mínimo a 6 años. No dice 6, no dice menor a 6. Mayor a 6. Mayor a 6, es decir, de 7 para arriba. Y de ahí sacas un montón de delitos. Por ejemplo, ¿Qué delitos, por ejemplo? Usurpación de terrenos. En el Perú hay organizaciones criminales que se dedican a traficar terrenos. Y el Congreso las ha blindado con esto. Definitivamente, porque van a salir de la lista, ya no es organización criminal, ya no lo puedes meter dentro del tipo penal de organización criminal, sino simplemente bajo el delito de tráfico de terrenos cuya pena es 4 años. Tráfico de terrenos en este país mueve millones de soles, no solamente plata, sicariato, extorsiones. Que también puede salir, por ejemplo. Claro, yo me acuerdo mucho este caso en Ate de, ¿cómo se llamaba el que tenía un montón de tatuajes? Gianfranco. Claro. Cabecilla de una banda de traficantes de terrenos, sí. Pues, sicario, o sea, es múltiple los delitos que generan traficantes de terrenos. Entonces, van a salir una cantidad de delitos. ¿Qué otros? Por ejemplo, minería ilegal. No me digas. Sí, claro, porque la minería ilegal, la pena mínima está por debajo de los 5 años. Y acá te piden más de 6. Entonces, saldría dentro del marco de la criminalidad organizada. Pero abajo, más abajo dicen que se dediquen a delitos que tengan vínculo con la economía. O sea, tiene que tener un rol económico, ¿no? Y ahí tienes un problema, porque no todos los delitos que cometen acciones criminales tienen pues un rol económico, un fin económico, ¿no es cierto? Por ejemplo. Mire, cuando se hablaba antes de que los delitos de acciones criminales tenían que tener dentro de un marco de una economía ilícita, ¿no es cierto? Era pues cuando hablamos de narcotráfico. Porque el narcotráfico sí tiene temas vinculados a la economía. Porque en narcotráfico, el narcotraficante, las acciones criminales invierten, hacen economías ilícitas. Exactamente. ¿No? Incluso dan trabajo, ¿no? Pero eso era pues en la década del 90, cuando se vinculaba al crimen organizado exclusivamente con el tema de narcotráfico. Pero ya la criminalidad ha ido desarrollándose, ha ido modificándose, ha ido perfeccionándose y los delincuentes... Ha ido infiltrándose también. Y se están dedicando a otras modalidades delictivas. Los créditos gota a gota, por ejemplo, las extorsiones, que no tienen, digamos, esta conceptualización del tema del mercado ilícito, pero también son organizaciones criminales. Entonces nos estamos quedando en el concepto antiguo, nos estamos olvidando que las organizaciones criminales también se han ido modificando, se han ido avanzando. O sea, esta ley, para entenderlo mejor, esta modificatoria que se está haciendo, pues excluye a los que no generan ese tipo de economía. Exacto, no generan economías ilícitas. La pornografía infantil. Claro. Por ejemplo, ¿no? Trata de personas. Trata de personas. Y además hay que tener en cuenta que, como lo he dicho, con esta norma han convertido una serie de delitos que se podían cometer dentro del marco del crimen organizado a delitos de bagatela. Y entonces va a haber más de 60 tipos penales que ya no van a estar inmersos en este tema. Ahora, ¿por qué está complejo, doctor, investigar, por ejemplo, estas redes de pornografía infantil, trata de personas, sin las herramientas del crimen organizado?
La Convención de Palermo, la Convención de Viena es del año 1988, que es la Convención contra el Narcotráfico, ya empiezan a establecer compromisos de los estados para utilizar técnicas especiales, ¿no? Ahí vamos. En la Convención de Viena aparece el agente encubierto, por ejemplo, ¿no? Nombre de este programa, por cierto. Exactamente. Aparece la remesa controlada y aparece la figura del arrepentido, lo que hoy se conoce como colaborador eficaz. Estas herramientas, esas técnicas especiales de investigación, solamente se pueden poner sobre la mesa cuando hablamos de organizaciones criminales. Claro. Eso la ley te permite. La ley 30.077. ¿Okay? Solamente cuando hablamos de organizaciones criminales. Efectivamente. Y la Convención de Palermo te trae ya el óbice, los seguimientos, la observación, seguimiento y vigilancia y seguimiento, te trae las famosas escuchas telefónicas, etc. Entonces, el legislador nacional lo que hace es desarrollar estos mecanismos especiales de investigación y lo traen al Código Procesal Penal y también en la Ley 30.077. ¿Por qué es importante las técnicas especiales? Porque existen dos clases de técnicas para investigar, la técnica tradicional y la técnica especial. ¿La tradicional? Las tradicionales sirven para que tú conozcas el pasado. Por ejemplo, hay un muerto. Tú quieres saber quién lo mató, cuándo lo mató, por qué lo mató, con qué lo mató. Y para eso tienes pues el trabajo forense, exactamente, interrogatorios. Son las técnicas tradicionales. Pero cuando tú investigas una organización criminal, tú no estás interesado en saber lo que han hecho, lo que pasó, sino lo que te interesa es descubrir qué están haciendo. Y desarticularlo. ¿Y qué van a hacer? En consecuencia, las técnicas tradicionales ya no te sirven. Porque yo quiero saber quiénes son, cuántos son, por dónde están, cómo lo van a hacer, quiénes son sus financistas. Para eso utilizas, por ejemplo, la figura del agente encubierto. Exactamente. Un policía... El agente especial, el agente encubierto, remesa controlada, las escuchas telefónicas, los óbices, las operaciones encubiertas. Lo que no conocen el término óbice son la vigilancia. Observación, vigilancia y seguimiento. Exacto. O sea, por ejemplo, ustedes están investigando esta red criminal, lo que hacen es, pues, con la policía, seguirle sus pasos. Exactamente. Seguirle sus pasos o también interceptar sus comunicaciones, ¿no? Como se hizo en el caso de Cuellos Blancos. Claro. Lo que pasa es que las técnicas especiales se utilizan en una investigación de acuerdo a la estrategia y la necesidad de la investigación. O sea, ahora con estas nuevas reglas de juego, doctor, si usted quiere investigar a una organización dedicada a la minería ilegal en específico, ya no puede hacerle óbice. Porque ya no está dentro del marco del crimen organizado. O usted quiere investigar a una red pues maldita de trata de personas, ya no puede hacerle infiltrar a un agente especial. Porque no está dentro del marco de la crimen organizado. Ahora, ¿no será esto, doctor? Mi hipótesis es de que ya llegamos al punto en que la criminalidad organizada ya ha penetrado, infiltrado pues a la política y esto es consecuencia de... No quisiera dar esa conceptualización. Yo creo más bien que es una falta de conocimiento en la lucha contra el crimen organizado. Creo más bien que es una falta de la realidad en lo que estamos viviendo, porque el país está sufriendo de mucha delincuencia y de varios tipos de delincuencia común y delincuencia organizada. O sea, creo que simple y llanamente lo que han hecho es, al ver y realmente hacer una mea culpa de que fiscales y jueces cualquier cosa es organización criminal y entonces obviamente cualquiera lo espanta. Pero es que también no son cualquiera de estos legisladores. Doctor, hablamos pues de gente investigada pues como... que tienen a nada menos que al señor Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, investigado también como organización criminal. Tenemos pues desde el fujimorismo, su lideresa pues lleva un juicio actualmente por lavado de activos. Tenemos pues una serie pues de que los líderes políticos, acá nos podemos pasar horas hablando de casos de cada uno. La misma presidenta de la República que no ha observado esta ley, doctor. Sí, lamentablemente... yo me quedé muy sorprendido cuando lo observó porque hace 15 días ha habido un foro internacional organizado por la Cancillería y la Comunidad Andina, donde la inauguró la señora presidenta con todos los embajadores y nos invitaron al foro. Y ahí en su discurso la señora presidenta se comprometió a luchar contra el crimen organizado nacional y transnacional. Entonces yo salí con la esperanza de que iba a observar la norma. Entonces dije, bueno, si hay un compromiso, señora presidenta, ante dignatarios de otros países, va a observar la norma, pero lamentablemente la ha visto pasar de largo nomás a la norma. ¿Pero qué es esto? Pues un saludo a la galería, a la bandera, es un acto pues de cinismo. ¿Cómo interpretarlo? Yo creo que la lucha contra el crimen organizado no se da en base a discursos, sino en base a hechos.
Para que tú enfrentes al crimen en general, la lucha contra la delincuencia convencional o el crimen organizado, tienes que tener una política seria. Claro. Y una política seria no pasa por aumentar las penas, no pasa por eliminar los beneficios penitenciarios, ¿no? O inventar tipos penales. Y no pasa por establecer un estado policial tampoco. Menos todavía. Porque para que tú tengas una política de Estado contra el crimen, esta política de Estado tiene 4 ejes fundamentales. La prevención del delito. Claro. Primer eje, la interdicción, la seguridad y la rehabilitación. Es como una mesa con 4 patas. Si tú le quitas una pata, esa mesa se te va a caer. Y lamentablemente, en los últimos 30 años, si tú revisas la política criminal de los gobiernos que han pasado, se han limitado a aumentar las penas y a eliminar beneficios penitenciarios. Y esa es su gran política criminal. Y eso no resuelve el problema. Y seguramente en las próximas elecciones vamos a escuchar más de lo mismo. Claro, van a salir a prometernos penas de muerte, cadenas perpetuas. Militares en todos los barrios. Efectivamente, que no solucione el problema. Porque lo más importante en una política criminal La prevención. es la prevención. Y la prevención es de todos. Sí. No solamente del Estado, también de los medios de comunicación, de las universidades y de la sociedad en general. Hay niños que no tienen valores, por ejemplo, que están haciendo las escuelas. Ya no hay escuelas para padres en muchos colegios. Entonces los valores están, digamos, dejados de lado. Me imagino ustedes en crimen organizado han visto varios casos pues, de menores de edad metidos claro. Pues, en el sicariato. Efectivamente, en la banda de hogares disfuncionales, por ejemplo, pero por falta de prevención. El Estado ha abandonado la prevención. Ahora, ¿qué política de Estado se puede tener, doctor, precisamente con una presidenta y un Congreso que hacen estas leyes o que no observan las leyes? Sí, pues lamentablemente nosotros estamos muy preocupados, pero no solamente es cuestión de normas. ¿Qué nos queda, doctor? ¿Esperar que llegue Batman? ¿Qué cosa? Yo creo que sí, Superman. El tema es que tú no puedes enfrentar al crimen si no tienes a las instituciones que persiguen el crimen bien estructuradas y sobre todo con un presupuesto real. Policía Nacional, Inteligencia, Ministerio Público, Poder Judicial, Procuradurías. Estos son los entes y operadores que van a ver el tema de la criminalidad en todas sus modalidades. Pero si estos entes están en quiebra, el Poder Judicial, lo acaba de decir el presidente del Poder Judicial en su aniversario, ¿no? Y ha reclamado mayor presupuesto. El Ministerio Público vive con un presupuesto indigente, estamos en calidad indigente. Claro. La Policía Nacional, ustedes hacen reportajes donde nuestra Policía Nacional, las comisarías están que se caen a pedazos, no hay patrulleros, ¿ok? Seguramente exactamente. El gran público pues, no conoce, pero basta ir y visitar los juzgados, las mismas fiscalías para conocer. Los juzgados ya no dan más. Fíjense ustedes, nosotros hemos pedido una prisión preventiva contra una persona no habida, nos están citando para diciembre de este año. No seas malo. ¿Por qué? Porque en vez de crear más juzgados, no pueden, porque el Poder Judicial no tiene presupuesto. No es porque no quieran los jueces. Es decir, la carga procesal es tan grande que ya no se dan abasto. Entonces necesitamos pues que se modernicen, se haga una reingeniería en la Policía Nacional, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, para darle los recursos reales. Nosotros vivimos con la tercera parte de nuestro presupuesto. Sí, no, y sobre todo, pues, que esto, a fin de cuentas, termina traduciéndose en el ciudadano que ve que no encuentra justicia, no confía en el sistema. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo? Detienen a una persona, la policía lo detiene, lo manda al fiscal y el fiscal lo suelta. Y viene el escándalo. El fiscal lo ha soltado. La pregunta es, ¿por qué lo soltó? No, dice todos los días, ¿no? Claro. O changan al policía o changan al fiscal. Exacto. O al juez. Y viene mal hecha la investigación. No viene con evidencias. Porque la policía no tiene peritos, no tiene laboratorio de criminalística. Todo se centra en Lima. En provincia es una desgracia. O también es el caso contrario, que de repente el fiscal tampoco no tiene el expertise o está saturado. Igual manera, en el Ministerio Público el fiscal no tiene los recursos suficientes, no tiene el personal, también está saturado. O no tiene la experiencia también. O no tiene la experticia también. Claro. Entonces todo eso pues genera que no hay una lucha real como quisiera la ciudadanía para enfrentar a la delincuencia. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es fortalecer las instituciones. Después que tú fortaleces las instituciones, establece una política seria. Pero eso sí,
presupuestos reales. Porque de nada te va a servir dar un montón de normas, cambiar el código penal, el código procesal penal, si tienes pues las instituciones quebradas. Tal vez el caso más dramático, una vez lo escuché, doctor, en una conferencia que dio por trata de personas, que usted contaba, pues, que tal vez el drama, pues, se traduce en los casos de trata de personas. Claro. Ustedes, por ejemplo, dentro de las fiscalías de trata, rescatan, hacen el operativo, incluso muchas veces van con prensa, rescatan a las víctimas, pero ahí queda, porque Mire, después no hay un trabajo de rehabilitación o de reintegración. Yo he sido coordinador nacional también de las fiscalías de trata. Y eso ya no es trabajo de ustedes, reintegrarlo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la policía? Nosotros rescatamos a la víctima, pero el Estado no la recupera. Claro. Entonces, rescatar es ir al operativo, rescatar a la víctima, y tú dices, ¿y ahora dónde lo llevo? ¿Quién se hace cargo de esta víctima? No tenemos albergues especializados en el tratamiento de víctimas de trata. ¿Y en consecuencia qué sucede? Entonces, ¿qué ocurre? Creo que en el Perú debe haber 6. No hay más a contar con la mano. Pero tú necesitas, pues, por lo menos en cada capital de departamento, un albergue especializado, porque la trata está por todas partes y la explotación sexual también. Entonces, ¿qué ocurre? Como experiencia, por ejemplo, cuando estuvimos en Madre de Dios, se rescataron víctimas y en esa época Madre de Dios no tenía un albergue especializado. Lo llevan a una víctima menor de edad a un albergue en el Cusco. Pero ese albergue del Cusco era un albergue para menores que tenían problemas de violencia familiar, etcétera, que es otro tratamiento. Pucha. Lo envían a esta criatura, una chica de 15, 16 años. Que ha pasado por un infierno. Que ha pasado por todo un tema de trata y ha pasado por un tema de explotación sexual, de violación sexual. Que implica otro tipo de tratamiento, pues, ¿no? Exacto. Entonces va a ese albergue y el mismo administrador la viola. No me digas. Entonces, ¿por qué? Porque como es una niña rescatada digamos, del tema de la prostitución, donde ha sido ella explotada, ellos creen que ella, disculpen las frases, de repente es un poco dura, es una putita más. Así de simple. Claro, y se lo digo textualmente, cuando a veces íbamos a lugares, nos decían ellos, ¿no? Ya pues, doctor, este no es el albergue de putas, pues. No, claro. Entonces, ¿qué pasa? El Estado no tiene un presupuesto especial para construir albergues especializados para poder rescatar a estas niñas y poder resocializarlas y poder darles otras opciones de vida. Porque cuando tú las llevas, estos albergues, las tienes encerradas. Y después cuando tú vas te reclaman, ¿yo qué he hecho para estar presa? Claro. ¿Qué delito he cometido? Yo estoy presa acá, no te puedo salir. Claro. Yo me acuerdo que hace tiempo trabajé en un reportaje en el cual tenían, pues, esos albergues, tenían hasta las ventanas selladas. Exactamente. Pues, ¿no? Y sienten que están en prisión. Y en realidad habían sido rescatadas, pues, Entonces, de una explotación sexual. La visión es que ellas son víctimas. Y ahí hay que darle un tratamiento especial. Tienes que poner un psicólogo experto en el tema, sociólogos, médicos expertos. No hay. Lamentablemente no hay interés. Y yo te cuento una anécdota. Cuando yo era coordinador nacional de trata, en esa época, te hablo antes de la pandemia, 2016 o 2015, viene un gerente de la Municipalidad de Lima y me dice, doctor, nosotros tenemos un inmueble en Atevitarte que le hemos construido supuestamente para tener una posta médica, tiene como 5 pisos y tiene para albergar a 15 personas. Y la infraestructura está todo adecuado, pero no tenemos presupuesto para el mantenimiento. Y como no queremos que esto quede como un elefante blanco, le ofrecemos a ustedes para que sea un albergue de trata. Yo me salté ante el cielo de felicidad. Claro. Convoco al Ministerio de la Mujer de esa época, viene la viceministro y le planteo el proyecto. Felices. ¿Gobierno de Vizcarra hablamos? Antes del gobierno, sí, debe ser Vizcarra, no me acuerdo el año. Y pasaron 15 días, no regresaba. Un mes los convoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, tenemos ahí. ¿Sabe qué? No hay presupuesto. No. Al final terminó como un albergue de una clínica veterinaria. No me digas. ¿Interés del Estado, sí o no? Claro. Evidentemente. Definitivamente. O sea, el Estado no toma interés. Y la plata hay. El tema es que no les interesa. Lo que ocurre es que la excusa de siempre, no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Entonces yo le dije, el tema no es falta de presupuesto, el tema es falta de ideas. Si nosotros, y les di esta propuesta, si nosotros imponemos de impuesto de $1 a cada pasaje aéreo, nacional e internacional, vas a tener más de $25 millones
al año. Con 25 millones de dólares al año tú tienes suficiente dinero para financiar albergues especializados. Específicamente para trata. ¿Qué me dijeron? Que es muy complicado ese tipo de imposiciones tributarias, que no se puede. Bueno, hace poco en su mensaje 28 de julio la señora Dina Boluarte anunció un superministerio de infraestructura, más de 16 mil millones de dólares al año a ese ministerio, pues dinero, el tema es que no les interesa, no le da rey, no da votos, no da puntos en las encuestas. Definitivamente, pues, ¿no? O no, acá no hablamos de votos, no genera, usted sabe, esa retribución que muchos esperan al llegar al poder, ¿no? La Policía Nacional, por ejemplo. ¿Dónde está la mata de la trata de personas? Madre de Dios. Claro. A ver, anda, pregunta si hay una unidad especializada en trata de investigaciones en Madre de Dios. Un teniente con 2 subalternos. Pucha, ¿Van a investigar trata? No tienen, porque no hay personal. Ahora, y podemos trasladar lo mismo al narcotráfico también. Lo que pasa es que la Dinandro tiene mayor antigüedad y tiene otro tipo de recursos, tiene apoyo internacional. No, sino que me voy al tema de los puertos, ¿no? Que es algo que también nos alarma por lo que se viene un megapuerto ahora en Chancay. Claro. Porque no están pues esas famosas fajas, ¿no? Que aquí sí hay, creo, en el Callao, pero en los demás puertos no hay, que termina siendo, pues puede terminar siendo Fíjese usted. Un ducto para... La Dinandro compró como 15 vehículos especiales que eran una especie de radiografía cuando tú pasabas con el vehículo y pasabas el escáner al contenedor y ahí aparecía si había bultos sospechosos. Uh-huh. Todos están en calidad de chatarra porque no le han dado mantenimiento. Es más, nunca lo han usado. No y ese es pues, justamente el tema de la lucha contra el crimen organizado. O sea, falta gestión. Porque no me van a decir que el Ministerio del Interior no tiene dinero para mantener esos vehículos, que son de gran importancia para el puerto del Callao. Y no solamente para el puerto del Callao, porque la droga la están sacando por Paita, la están sacando por Moquegua, y ni se diga con el puerto de Chancay. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y lo han convocado usted para un trabajo de no sé, de prevención por lo que se viene en Chancay? No, todavía no nos han convocado a nivel del Ministerio Público para ver qué vamos a hacer. Sí, yo creo que sí, tenemos que estar, nuestro fiscal de la Nación está sumamente preocupado. Nos hemos reunido en el Ministerio Público con la doctora Galván, que es la fiscal de drogas, la coordinadora, y estamos haciendo gestiones para que ahí en el puerto del Callao tengamos pues una oficina especializada, Chancay, con fiscales de crimen, de drogas y con la policía especializada. Tenemos que tener presencia, porque si no eso va a ser pues una puerta abierta no solamente para el tráfico de drogas hacia afuera, sino para el ingreso de víctimas de trata de personas. Y por la dimensión que tiene esa infraestructura, o que va a tener esa infraestructura, pues el Callao va a quedar chico al lado de... Definitivamente, por eso que desde ahora ya tenemos que ir trabajando en una política de cómo vamos a tener presencia el Estado en ese puerto, ¿no? Ahora, para que el público entienda también cómo es que se infiltra, porque el narcotráfico en realidad penetra aquí, pero no solamente para sacar droga. Ellos, por ejemplo, y yo me acuerdo mucho el caso del cartel de los Balcanes, ellos pues subcontratan sus servicios, pues, mejor dicho. Tienen aquí un representante en cada país. Ellos se encargan, claro, de recolectarla, de pagarles a los que producen la droga en la selva, en el Brain, lo traen acá. Aquí contratan la seguridad de las bandas, digamos el Callao, para que les dé protección, y así se genera toda una cadena de corrupción. Es que lo que debemos entender es que toda organización criminal, para poder mantenerse y fortalecerse en el tiempo, necesitan de 2 instrumentos. ¿Cuáles? La corrupción y el lavado de activos. Entonces, si es que Chancay se va... Espero que no, pero todo nos dice que sí, que puede terminar siendo un ducto o un terreno fértil para el narcotráfico. Tenemos esos 2 componentes. Por eso es que cuando uno investiga una organización criminal, no solamente el fiscal y la policía tienen que estar atentos al delito fin que van a cometer, sino quiénes lo están protegiendo, quiénes los están apoyando, corrupción, por dónde y cómo están lavando su dinero. Porque si tú no atacas estas 2 columnas, no ha destruido nada. Yo siempre hago este ejemplo. No se acuerda de Sansón, ¿no? Uh-huh. Ahí está Sansón, claro, cuando tumba las dos columnas. Es la única forma. Esta es la columna de corrupción y esta es la columna de lavado de activos. Si tú tomas esas 2 columnas, el techo de corrupción se te va a caer y vas a desarticularlo. Claro, porque el corrupto... Pero si no lo desarticulas y solamente atacas al techo, simplemente van a cambiar a los albañiles del techo y las columnas van a seguir ahí. O sea, solamente cambian, o sea, las reglas de juego van a seguir siendo las mismas. Exactamente. Cambian a los jugadores, nada más. Exacto. Por eso que es importante, cuando uno ataca a una organización criminal, atacar su financiamiento y su protección.
Su impunidad, mejor dicho. En síntesis es eso. Claro, porque terminan, si no, liberando pues al narcotraficante o al que está llevando la droga, o si no, no atacan pues el caudal de dinero que generan. Pues lo que ocurre es que a los delincuentes no les interesa estar en la cárcel, porque si te dan con plata, bien tienen cárcel dorada, ¿no? Y desde ahí pueden seguir traficando, pero si tú le quitas el financiamiento y su protección, definitivamente vas a destruirlos. Mira, tal vez lo que me describe esta situación, y se me viene a la mente el caso, es lo que pasó con los Cuellos Blancos, un caso que también estuvo bajo su coordinación al comienzo. Este caso empezó con una investigación a un grupo de narcotraficantes del Callao, y de ahí derivó para los jueces que le daban impunidad. Corrígeme si me equivoco. Sí, lo que pasa es que esto empieza con la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao. Las fiscales del Callao estaban investigando a una organización criminal de narcotraficantes. En esa investigación, ellos lo que hacen es pedir autorización al juez para interceptar las llamadas telefónicas. Y cuando comienzan a escuchar, aparecen otro tipo de personajes involucrados. Claro. Jugadores. Claro, y además con otro tipo de delitos, que hay el tráfico de influencias para poder amañar las prisiones preventivas, sacar sentencias a favor o en contra de alguien, cambiar jueces a su gusto, de acuerdo a sus intereses económicos, y entonces se tuvo que partir la investigación y abrir una nueva carpeta de corrupción de funcionarios. O sea, el caso de narcotráfico, un lado, y por otro el caso de... Entonces ahí empieza el tema ya de corrupción de funcionarios, ya con autorización del juez, y se descubre pues toda esta maraña de delincuentes que habían tomado por asalto la Corte Superior del Callao. Claro, y nos habla también de la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial, en el sistema penal peruano. Es que la finalidad de una organización criminal es infiltrar al Estado. No solamente a la Policía Nacional, también a la Fiscalía, también al Poder Judicial. Claro, sin duda. ¿No? Y a todos los entes que puedan. Porque se han metido preso a varios policías también, a fiscales, son intervenidos. Normalmente en las organizaciones criminales, por ejemplo, el tráfico de terreno, vas a encontrar involucrados a personales de la municipalidad del sector o al del gobierno regional. Esa es la clásica. ¿Por qué? Porque ellos le dan las facilidades para invadir. Oye, este terreno está por aquí, vaya. Exacto. Y lotizar los terrenos, darles las facilidades para el catastro, etcétera, etcétera. Y entonces ellos tienen facilidades. Y la banda necesita protección. Las organizaciones criminales obligadamente necesitan protección. Perdón, las organizaciones criminales necesitan protección. Exacto. Ahí entra, pues, el juez amigo, el fiscal amigo. Miren lo que pasaba, amigo. Por ejemplo, en un caso que hemos tenido en Chilca, al sur de Lima. Venían los verdaderos propietarios que habían invadido sus terrenos, iban a la comisaría y presentaban su denuncia. Ajá. Después de 10, 20 días no pasaba nada. Un mes se iban a la fiscalía y dice, pero yo he denunciado, ¿dónde está? La fiscalía dice, acá no había nada. ¿Qué pasaba en la comisaría? Como estaba ahí un comisario corrupto que fue detenido en esa oportunidad, con varios policías, en la comisaría tenían dos cuadernos, el cuaderno de denuncias y el cuaderno de ocurrencias. Cuando anotan la denuncia verbal en el cuaderno de denuncias, tienen la obligación de pasárselo a la fiscalía. Pero cuando es ocurrencia, no. Entonces, ¿qué hacían ellos? La denuncia que venía el propietario lo ponían en el cuaderno de ocurrencias y nunca llegaba a la fiscalía. Madre. Eso se descubrió en esa investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, había una impunidad terrible. Y había mucha gente a las cuales les arrebataron sus propiedades. No, sí, tremendo, doctor, ¿no? Y mientras tanto, mientras el sistema siga pues así de corrupto e impune, va a ser siendo tierra. Sí, yo creo que aquí tenemos que cambiarle la mentalidad, ¿no es cierto?, a nuestros gobernantes, de que necesitamos tener reglas claras, pero también necesitamos compromisos, y compromisos políticos. O sea, no es cuestión de salir a la plaza pública y decir luchamos contra el crimen organizado, sino claro. decir estos son los actos concretos, estos son los actos que vamos a hacer, este es el presupuesto. Por ejemplo, han constituido las unidades de flagrancia, como ejemplo nomás. ¿Cuánto cuesta eso? Claro. ¿Acaso el economía dice, esto va a costar tanto? No. Que ustedes ya verán cómo lo hacen. Por ejemplo, los fiscales, eso es el problema del fiscal, y hay que poner los fiscales. ¿Y dónde voy a sacar fiscales si no tengo plata para contratar fiscales? Entonces se te va a caer. Por ejemplo, en el Perú, tú tienes un montón de planes. Tienes el plan antidrogas, el plan antilavado, el plan anticorrupción. Muchos al 2030, 2040. Exacto. Ya. Tú lees todos esos planes y vas a ver al final que dice, los gastos que genere este plan
no generan recursos del Tesoro Público. Mientras tanto tenemos pues... Entonces, ¿con qué plata te va a servir eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo ejecutas? Mientras tanto tenemos pues una señora presidenta que dice que va a luchar contra el crimen organizado, pero no observa estas leyes. Lamentable, ¿no? Yo hubiera esperado, después de que fuimos a ese foro, tenía la esperanza que le iba a observar. Pero igual, si lo hubiera observado, el Congreso lo iba a dar por insistencia, porque ya es una decisión. Pero era un mensaje sí, político. Y ahora con mucho más razón, porque como ni siquiera lo ha observado, simple y llanamente ha dejado pasar el tiempo, el Congreso no tiene ninguna traba para decir por insistencia se lo aprueba. Y van a aprobarlo. Doctor, le agradezco su presencia. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amables.